La teoría del disenso. Análisis basado en la obra del filósofo argentino Alberto Buera. La naturaleza del disenso. El acceso etimológico que nos permite el término disenso es el siguiente. Proviene del verbo latino disero, examinar, discutir una materia, que se vuelca en el sustantivo disensus, que significa otro sentido. El sufijo dis, que proviene de un adverbio griego y que en latín se tradujo por bis, dos veces, significa oposición, enfrentamiento, contrario. Disenso significa, antes que nada, otro sentido, divergencia, desacuerdo. Existe muy poca literatura acerca del disenso, y la poca que existe viene desde el pensamiento institucionalmente aceptado, con lo cual el disenso está caracterizado negativamente. El disenso es negativo porque siempre está referido a un consenso previo, y en segundo lugar, vinculado a las minorías. Una de las características de toda minoría es su actitud de disenso. Es obvio que no compartimos para nada esta clasificación interesada y parcial del disenso, pues disentir no es solo negar un acuerdo, sino que es, sobre todo, pretender otro sentido al que actualmente poseen las cosas y el mundo que nos rodea. Disentir es una actitud libre, personal o colectiva, de afirmar otra cosa a la propuesta. Psicológicamente es la primera actitud del hombre, al reconocerse como otro distinto del padre, para convertirse en adulto. El disenso enriquece el obrar humano y consolida una sociedad plural, al mismo tiempo que invalida cualquier intento homogeneizador o totalitario. Muchos vinculan al disenso con la discrepancia, entendida como negar el consentimiento a algo o alguien. Por el contrario, para nosotros, el disenso no se agota en el afirmar lo que no se quiere, en la negación, sino que logra su plenitud en el pensamiento y la actitud no conformista a la dada. Es el origen del pensamiento y la conducta alternativa al orden constituido. Es que el consenso, lo hemos visto hasta el hartazgo, a pesar de la opinión de los progresistas ilustrados, no puede servir como fundamento de la legitimidad política de la democracia, porque siempre es el resultado de un acuerdo de partes con poder en la sociedad que puede conducir, y de hecho ha ocurrido infinidad de veces en la historia del mundo, a resultados aberrantes. A contrario sensu, surge entonces el disenso en su función ético-política por antonomasia, como origen de la legitimidad política de la democracia pluralista y participativa, y no ya democracia acuerdista, de pactos o logias que se caracterizan por tomar las decisiones antes de la deliberación. Transforman a la deliberación de las partes en un simulacro. La dialéctica, tanto en Hegel como en Marx, es un producto de la modernidad. En su base está la vieja idea del progreso del abad de Saint-Pierre. En cuanto a su calidad ética, el disenso no depende solo de lo negado. Los ciudadanos norteamericanos disienten con el envío de tropas a Irak, sino que depende también y fundamentalmente del contenido de la propuesta realizada por el disidente o no conformista. Pero como los ciudadanos del ejemplo no tienen una propuesta alternativa, se quedan en la negación. Su actitud se encuadra más bien en lo que sería una oposición o una rebelión, y no una disidencia. Disenso, transgresión y rebelión. Suelen confundirse estas tres nociones, sea por las próximas, sea por interés. La transgresión se produce, en general, sobre normas, pautas o leyes ya establecidas y de uso regular que el transgresor no respeta o viola. En grupos marginales y adolescentes es donde se reclutan la mayor cantidad de transgresores. Incluso no perdura mucho en el tiempo, es epocal y supone un quantum de inmadurez psicológica. Otro de sus rasgos es su carácter urbano o pueblerino.
Por el contrario, el rebelde es, en general, el emboscado, como sagazmente ha hecho notar Ernest Younger. Dos cualidades se dan en el emboscado. No consiente que ninguna superioridad le prescriba la ley, ni por la propaganda ni por la fuerza. La figura emblemática del rebelde es Robin Hood. El rebelde cuestiona el sistema, pero queda limitado a su acción personal. Carece de un proyecto de nación. La rebelión es siempre de pocos, porque pocos son los auténticos rebeldes, porque pocos pueden recurrir al bosque como asiento de la libertad y vivir en él. Al clasificar al disenso como negativo, tal como lo hace el pensamiento políticamente correcto, se lo equipara a la transgresión y a la rebelión, por lo que tienen de negativo estas dos actitudes ante el orden constituido. Pero el disenso, como hemos visto, va más allá de la negación de una realidad que no comparte. El disenso es proponer, como su nombre lo indica, otro sentido, un sentido diferente del que actualmente portan las cosas y las acciones de los hombres sobre ellas. El disenso exige un proyecto distinto al vigente, para no quedarse en transgresión o rebelión, para no quedarse solo en la negación. Y ese es su sentido más profundo y aquello que lo torna peligroso para los satisfechos del sistema. Permite crear teoría crítica sobre el hombre, el mundo y los problemas que lo rodean. El disenso como método. El filósofo escocés Alasdair MacIntyre sostiene que hoy en día se denuncian las mesas de consenso o diálogo, el mecanismo tan peculiar de los regímenes socialdemócratas, que en lugar de partir del disenso y aceptar la existencia del conflicto en la sociedad, parten por principio del consenso, con lo cual no solo ponen el carro delante del caballo, sino que logran disfrazar el conflicto con la retórica del consenso. Por otra parte, y eso demuestra el otro rasgo típico del progresismo, los problemas sociales se ordenan, pero no se resuelven. Y en segundo lugar, el pensamiento no conformista, que pretenda ser crítico, está obligado no a negar la existencia, sino a negar la vigencia de las megacategorías de dominación, pensamiento políticamente correcto, único, homogeneización cultural, globalización, igualitarismo, desacralización, etc., para proponer otras diferentes, diversas. El disenso rompe con el progresismo del marxismo, para quien toda negación lleva en sí una superación progresiva y constante. Por el contrario, el disenso no es omnisciente, puede decir no sé, y así, al ser el método del pensamiento popular, puede negar la vigencia de algo sin tener necesidad de negar su existencia. La disidencia como virtud resulta de un hábito creado por la repetición de actos de resistencia al sistema corruptor y totalitario que anula al hombre mediante la televisión y la masificación y lo reduce a la bestialidad. El disenso práctico político hoy se plantea desde la comunidad, o mejor dicho, desde las comunidades, aquellos conjuntos de hombres que no solo comparten leyes, lenguas y creencias, sino también valores y vivencias históricas que son las respuestas que tienen que dar, y de hecho lo están haciendo, punto a punto, al modelo de un mundo. Nuestra tesis es que el disenso, sobre todo desde las sociedades dependientes como la nuestra, es lo que permite crear teoría crítica, tanto en ciencias sociales como en filosofía. Y hoy, la mediocridad de ambas disciplinas radica en esta incapacidad de pensar críticamente, o lo que es lo mismo, explica la vigencia de un pensamiento único que tiene su proyección política en lo políticamente correcto, sea a través del progresismo socialdemócrata, sea en el neoliberalismo. Son estos los dos brazos de la tenaza político-ideológica que aprisiona al mundo que comienza en el siglo XXI. De nosotros depende el poder liberarnos.